Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy vamos a hablar de una paradoja que aparece muchísimo en trauma. Y hay una frase que me suele gustar mucho, que es una paráfrasis de Jean de La Fontaine, que dice así: a menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo. Y para mí esta frase tiene una fuerza súper potente, por lo que implica cuando hablamos de trauma, adicción y todo tipo de consecuencias que luego al final acarrean lo contrario que deseábamos. Porque Jean de La Fontaine escribió una idea que, dicha así, parece sencilla, pero contiene una teoría entera sobre la conducta humana, y es que muchas veces acabamos encontrando aquello que intentábamos evitar precisamente por ese camino que elegimos para escapar de aquello que estábamos intentando evitar. Y no hace falta creer en el destino como una fuerza mágica, yo no lo creo. Basta observar ciertos patrones que se repiten constantemente y en muchísimas ocasiones. Una persona teme que la abandonen y empieza a controlar, luego la otra se siente asfixiada y se marcha. Otro ejemplo es que alguien puede temer quedar como un inútil y no entrega nada hasta que sea perfecto. ¿Qué ocurre? Que acaba incumpliendo, porque llega tarde y confirma su miedo a fracasar. Otro quiere dejar de sentir dolor y consume para anestesiarse y termina fabricando una vida con más dolor, más culpa y más desorganización. Y aquí está el tema. La paradoja no está en que la persona sea tonta o no se dé cuenta de nada, tampoco en que secretamente desee sufrir. La paradoja está en que la solución funciona, sí, pero funciona durante un corto plazo. 5 minutos, una noche, durante una discusión o una etapa, por ejemplo. Reduce una amenaza inmediata. Por eso, si el sistema la conserva, el problema aparece después, cuando el remedio que habíamos puesto empieza a producir una versión más grande aún que aquello que debía evitar. Y es que la mayoría de los protectores, que luego hablaremos de ello mejor, no fallan al principio. Fallan por repetición, por exceso y porque se siguen actuando cuando el contexto ya ha cambiado. Y en este episodio voy a llamar protector a cualquier estrategia mental, emocional o de comportamiento o conducta que intenta impedir que volvamos a tocar una experiencia que el sistema ha considerado intolerable o considera intolerable, como por ejemplo son la humillación, el abandono, la sensación de impotencia, vergüenza y otras como vacío, el fracaso, el rechazo, el dolor. Hay un montón de cosas que no queremos sentir. Y estos protectores pueden tomar diferentes formas, como la ira, el control, la sumisión, el perfeccionismo, aislarnos, consumir, estar constantemente haciendo chistes, un humor descontrolado, ser muy productivos, análisis interminables en nuestra cabeza o búsquedas de estímulos. Algunos protectores parecen fuertes, otros parecen incluso amables, otros están muy bien aceptados por el sistema, como por ejemplo la producción. Algunos atacan, otros desaparecen, pero muchos comparten la misma arquitectura. Reducen el dolor ahora y lo multiplican después. Y es que los protectores no nacen de la nada. Para entender una defensa hay que empezar por una pregunta menos moralista, por decirlo así. ¿Qué intenta impedir el protector? Porque una persona controladora quizá aprendió que la sorpresa era peligrosa. Una persona iracunda, que se enfada muy fácil, pudo descubrir que atacar primero evitaba quedar expuesta. Alguien sumiso aprendió que desaparecer dentro de una relación, ceder a todo, agradar, reducía el conflicto. Y la persona perfeccionista también pudo entender que un error podía costarle una humillación muy fuerte. Y los consumidores de drogas descubrieron también que una sustancia podía cambiar en minutos un estado interno que parecía insoportable y no se había podido cambiar antes. Y es que en el momento en que nació, la estrategia pudo ser inteligente por sí misma. No era necesariamente sana, pero sí adaptativa dentro de un contexto concreto. Si un niño
Por ejemplo, vive rodeado de burlas, algo, la imprevisibilidad o crítica, estar alerta puede protegerlo. Si expresar necesidad provoca rechazo, aprender a no necesitar nada puede parecer una salida. Y si el dolor no tiene ninguna forma de expresarse, anestesiarlo puede ser la única solución disponible. Y aquí vemos que una defensa puede ser comprensible y seguir siendo dañina, aunque explicar su origen no equivale a ignorar sus consecuencias. ¿Y por qué funciona todo esto? Porque da un alivio inmediato. El protector se mantiene porque obtiene resultados. La ira corta conversaciones incómodas. El control obtiene una respuesta. La sumisión puede evitar una pelea y la evitación, enfrentarnos a las cosas, pospone el miedo. El consumo también cambia el estado interno y la hiperproductividad devuelve sensación de valor. Ese alivio es real, no es una fantasía. Por eso decirle a alguien deja de hacerlo suele servir de bastante poco, pero desde fuera vemos el coste. Desde dentro, el sistema registra que la estrategia acaba de evitar algo peor. El problema es que el cerebro aprende a valorar mucho más el alivio inmediato que la factura a largo plazo. La factura llegará mañana, dentro de 6 meses o cuando la relación ya esté totalmente deteriorada. El protector solo necesita demostrar que esta noche ha funcionado. Y aquí aparece una secuencia común en la gran mayoría de los protectores. Primero, aparece una señal que recuerda un dolor antiguo, pues por ejemplo que alguien tarde, una crítica, una mirada, una tarea, una sensación corporal o una tarde vacía. En segundo punto, el sistema interpreta esa señal como amenaza, aunque el presente no sea idéntico al pasado. Tercero, se activa una estrategia automática: controlar, atacar, complacer, evitar, producir, consumir, distraerse o analizar también. Cuarto, aparece un alivio breve. La tensión baja o queda desplazada. La persona se regula, entre comillas. Quinto punto, la estrategia genera un coste, acaba generando distancia con los demás, provoca cansancio en la persona, le desorganiza, hace que pierda confianza y se empieza a encerrar emocionalmente. También puede producir dependencia, tanto afectiva como a sustancias. Sexto punto, ese coste se parece al final al miedo original y lo confirma. Y séptimo punto, el protector concluye que tenía razón y aumenta aún así su intensidad. ¿Vemos aquí el bucle que se repite? Porque este circuito se vuelve autorreferencial. La defensa fabrica pruebas a favor de su propia teoría. Es como que dices, ¿ves? La gente abandona. ¿Lo ves? Si bajo la guardia, me pisan. ¿Ves? Si paro, no valgo. Sin esto, no puedo soportarlo. Y el círculo sigue repitiéndose. Vamos a ver ahora diferentes tipos de protectores y las paradojas que conllevan. Por ejemplo, respecto al abandono. Aquí aparece también el control y los celos. Una persona puede haber sido traicionada o abandonada. Su protector concluye que la única forma de estar a salvo es reducir a toda costa la incertidumbre. Por ejemplo, saber dónde está la otra persona, pedir explicaciones, vigilar cambios de tono, anticipar señales y corregir cualquier distancia. Y esto puede funcionar, pero a corto plazo, porque consigue información y eso le calma. A veces consigue incluso obediencia, puede incluso sentir que por fin está cuidando la relación. A su manera, obviamente. Pero la otra persona deja de sentirse libre. Empieza a ocultar cosas. ¿Para qué? Para evitar discusiones. Empieza a contestar por obligación o a buscar espacios donde respirar. Y el vínculo pierde espontaneidad. Entonces aquí ocurre la tragedia y la paradoja. La persona controladora interpreta esa distancia como una nueva prueba de que no se puede confiar. De nuevo el protector sube el volumen y aquello que pretendía impedir empieza a resultar inevitable. Es decir, controlaba para evitar que le abandonasen y el propio control le ha llevado a que la persona se aleje de sí. Intenta asegurar que no lo abandonen mediante conductas que convierten la relación en un lugar del que el otro necesita escapar. Respecto a la ira y ser duros con los demás, esto es una fábrica de generar rechazos. La persona que fue humillada aprende a vivir también preparada para el ataque. Lee agravios antes de que existan. Puede responder con dureza y procura nunca quedar abajo. Esto es automático muchas veces. La ira le presta una identidad fuerte cuando debajo realmente hay vergüenza, sensación de inferioridad o un miedo muy grande a que vean un vacío o un defecto. El efecto interpersonal que tiene este estilo de ira, de ir por el mundo con la ira por bandera, es clarísimo.
Los demás al final acaban midiendo sus palabras y se alejan, dejan de contarle cosas o responden incluso a la hostilidad con más hostilidad. ¿Y qué pasa? La persona acaba rodeada de tensión y concluye que el mundo es agresivo. De nuevo, el sistema no ve su participación en el resultado, solo ve el resultado. La gente es falsa, la gente provoca, nadie me entiende. Y aquí la defensa, el protector, convierte la convivencia en un puesto de vigilancia y luego utiliza el clima que se ha creado como confirmación de que había que vigilar. Otra vez tenemos la paradoja. Quería evitar un rechazo, se puso agresivo, siempre está controlando, la gente se ha alejado. También algo pasa parecido, pero en otro polo. La sumisión y la complacencia hace que te vuelvas insignificante, invisible, porque el protector sumiso intenta evitar conflicto, intenta evitar rechazos, intenta evitar abandonos. Es como que si nos adaptamos, se anticipan necesidades y no expresamos nunca desacuerdos, todo irá bien, todo irá fluido. Y al principio puede recibir aprobación, parece fácil convivir con esa persona, pero el precio es más alto de lo que parece, porque nadie llega a conocer del todo a la persona. Puede ir acumulando resentimiento, cansancio y la propia sensación de no importar. Puede vincularse con personas dominantes porque su sistema está entrenado para ocupar súper poquito espacio. Y cuando finalmente explota o se marcha, los demás dicen que no habían visto venir nada. La estrategia que estaba en inicio destinada a garantizar amor termina produciendo relaciones donde la persona es útil, pero ni siquiera a veces es conocida en sí misma, porque no se hace notar por miedo. Y se cumple de nuevo la paradoja. Otro protector que quiero analizar es el perfeccionismo y también la procrastinación. Esto genera muchísimo fracaso, el mismo que pretende evitar. El perfeccionista no busca excelencia en estado puro. Muchas veces busca inmunidad frente a la vergüenza del fracaso. Porque pensemos, si todo está impecable, nadie podrá señalarlo. Si todavía no está terminado, todavía no puede ser juzgado. La tarea va creciendo, se revisa, se retrasa y se vuelve pesada. Y el rendimiento cae, la persona entrega tarde, no termina o llega agotada. Después utiliza ese resultado como prueba de su propia incompetencia. Aquí vemos que el perfeccionismo parece lo contrario del fracaso, pero a menudo es la ruta más eficiente para llegar a él. También algo parecido sucede con la evitación y el aislamiento. Fabrica fragilidad. Evitar una situación reduce la ansiedad prácticamente de forma inmediata. Uno puede no llamar, no exponerse, no hacer preguntas, no viajar cuando se le propone y no entrar nunca en conflicto. El cuerpo, por decirlo así, aprende que la retirada funciona, pero cada retirada reduce experiencia, competencia en el área que toque y tolerancia a la frustración y a poder interactuar con el mundo. Por ello que este mundo se vuelve más grande y la persona cada vez más pequeñita. Con el tiempo, cualquier desafío parece confirmar que no estaba preparada. La evitación evita el miedo de hoy a cambio de aumentar el miedo de mañana. Y también podemos ver la paradoja en el consumo y la propia anestesia. Fabrica más dolor, porque el consumo problemático muestra la paradoja de la forma más brutal. Aquí se utiliza una sustancia para no sentir vergüenza, cansancio, vacío, desorganización o culpa, o dolor también. Durante un rato funciona y por eso engancha, no solo por placer, sino porque regula, es muy eficaz. Y después llegan las consecuencias. La persona se deteriora físicamente, acaba teniendo que ocultarse, se hace adicta. Hay problemas económicos, conflictos y un montón de problemas. Además, la identidad está cada vez más estrecha. El dolor inicial queda rodeado de otro dolor que antes no existía y este dolor es mucho más grande. Y la persona vuelve a consumir para no sentir lo que el propio consumo le ha producido. La anestesia se convierte en una fábrica de dolor. Esto es muy paradójico y muy cruel, porque además este tipo de problemas son muy incomprendidos y son tratados como vicios cuando realmente son intentos fallidos de autorregulación. Vamos también con la hiperproductividad y los protectores creativos. Y esto fabrica desapasionamiento. Y es que hay protectores que reciben aplausos. Trabajar, producir, publicar, crear pueden ser actividades valiosas realmente porque lo son. El problema aparece cuando dejan de responder a una lección y se convierten en una prueba permanente de que uno sigue funcionando. La lógica puede ser, si aflojo, desaparezco, si dejo de crear, pierdo valor, si no convierto ideas en proyectos, los estoy desperdiciando,
Estos protectores ofrecen dirección, identidad y logro visible. Pero si cada hueco acaba convertido en producción, la creatividad acaba perdiendo juego. El cuerpo se satura, la pantalla ocupa todo el descanso y el proyecto empieza a sentirse como una obligación. Para evitar dejar de ser creativo y de crear, la persona produce de una forma en la que pueda apagar esa pasión que pretendía conservar. Y aquí el rendimiento protege de la sensación de fracaso, hasta que mantener el rendimiento empieza a aparecer el verdadero fracaso, porque ya no se disfruta esa creatividad. También la sobreestimulación en las pantallas. Al final esto es una fábrica también de insensibilidad, pero poco a poco. Algunas actividades capturan la atención de forma tan eficaz que reducen durante un rato el ruido mental. Videojuegos competitivos, redes, vídeos cortos, hacer scroll con el móvil, compras o cualquier sistema de recompensa frecuente pueden ofrecer un foco inmediato, activación y sensación de que se avanza hacia algo. El coste aparece cuando el resto del mundo empieza a sentirse desvaído. Leer empieza a costar, una conversación parece lenta, una película exige una paciencia brutal y descansar produce vacío. No porque esas actividades hayan perdido valor, sino porque el umbral de estimulación ha subido. La estrategia para no aburrirse termina fabricando una vida en la que casi todo aburre. Es poner el estándar tan alto que ya nada lo sacia. ¿Y cómo hacemos para dejar estas paradojas detrás? Bueno, entender la raíz ayuda, saber que la ira viene de la humillación, que el control puede venir de la traición o que el consumo buscaba una anestesia, puede reducir vergüenza y ordenar la propia historia. Pero en sí mismo una explicación no desactiva automáticamente una conducta. El sistema puede saber perfectamente lo que ocurre y repetirlo igual al día siguiente. La comprensión trabaja en un nivel, pero el protector se activa en otro. Es rápido, es corporal y es urgente. El cambio real exige practicar una respuesta distinta justo cuando la antigua parece más necesaria. Y es difícil ahí, porque es el núcleo de dificultad. Si una persona intenta arrancarse la defensa a la fuerza, el sistema que hace la suele defender todavía más. Es como si alguien se dice: no debo sentir celos, no debo enfadarme, no debo consumir, no debo tal. La prohibición añade vergüenza y vigilancia además. Es más útil reconocer primero la función que cumple. Por ejemplo, entiendo que intentas evitar que vuelva a sentirme indefenso, le podemos decir a la defensa. Agradecer la intención no implica obedecer la estrategia, porque uno puede comprender por qué aparece el protector y al mismo tiempo decidir que ya no va a manejar las cosas. Tenemos que separar la necesidad de la estrategia, porque casi todos los protectores están al servicio de una necesidad legítima. Seguridad, vínculo, dignidad, descansar, tener control, sentir pertenencia, alivio, sentido o reconocimiento son un montón de cosas normales y esperables. Y la necesidad aquí no es el problema. El problema es que el protector se ha vuelto la estrategia única y rígida. La persona celosa necesita seguridad, pero vigilar no es la única forma de buscarla, si lo pensamos. La persona que se enfada constantemente necesita dignidad, pero intimidar no es dignidad. Quien consume necesita alivio, pero anestesiarse no es el único alivio posible. Quien produce sin parar, quien trabaja sin parar, necesita sentir valor y continuidad, pero ¿realmente tiene que convertir cada día en una prueba de su valor? La pregunta cambia de ¿cómo elimino esta parte, este protector, a qué necesidad intenta cubrir y qué otras vías pueden existir? Un punto muy importante para empezar a poner remedio a esto es que localicemos los segundos anteriores. La conducta suele parecer repentina porque observamos el final, pero casi siempre hay una secuencia previa, si nos fijamos. Hay una sensación en el pecho, una mirada interpretada, una demora, una frase, un pensamiento, una tensión en la mandíbula o en los hombros, o una urgencia por comprobar, o una necesidad de abrir una aplicación. Lo podemos notar. El trabajo práctico consiste en ampliar ese intervalo. No hace falta pasar de la reacción automática a la serenidad absoluta. Basta, por ejemplo, con ganar 10 segundos y preguntarnos: ¿qué acaba de ocurrir? ¿Qué he interpretado? ¿Qué temo que pase ahora? ¿Qué me pide hacer el protector? ¿O qué ocurrirá después si hago exactamente eso?
La última pregunta introduce futuro en un sistema secuestrado por el alivio inmediato. Estas preguntas son súper importantes y tomarnos esos segundos son muy importantes también. También tenemos que mantener la responsabilidad sin hundirnos en vergüenza, porque muchas personas no asumen responsabilidad porque confunden reconocer una conducta con aceptar una identidad total. Si admitir he controlado significa soy un monstruo, el sistema se defenderá o justificará o atacará. La responsabilidad útil es concreta. Esto que hice pudo producir daño. Puedo comprender por qué vino y sigo siendo responsable de modificarlo. Esto ni nos absuelve ni nos condena de forma absoluta. El objetivo es que la persona soporte verse con precisión sin convertirlo en un juicio moral, sin que le haga sentir inocente, porque sí, o en una basura. La historia explica la armadura, pero tampoco nos concede permiso para usarla contra los demás. Ese es el punto importante. Tenemos que poder entenderlo sin machacarnos. Después de esto, es importante tolerar la emoción que el protector evitaba, porque si retiramos una defensa sin trabajar antes el dolor que cubría, ¿qué queda? Un agujero, y puede ser gigantesco. El controlador va a empezar a sentir incertidumbre. El iracundo va a sentir vergüenza. El sumiso se arriesga a conflictos. El perfeccionista soporta exposición. La persona que ha dejado de consumir se encuentra con estados internos que quizás llevaba años evitando. Y quien baja el rendimiento puede empezar a sentirse irrelevante o vacío. El cambio no consiste en dejar de sentir. Consiste en comprobar que esa emoción puede atravesarse sin aplicar la solución antigua, la que nos daba ese protector. Y esto no es de un día para otro, suele ser gradual. Una conversación sin comprobar, una crítica tolerada sin un contraataque, una tarea entregada suficientemente bien, no perfecta, una tarde sin convertirla en productividad, un deseo de consumir sabiendo que sube y baja sin obedecerlo, o también una hora de aburrimiento que no termine en una estimulación automática como los videojuegos o el móvil. Y importante hacer lo contrario pero en dosis soportables. El sistema va a necesitar experiencias correctivas, no discursos. El controlador debe practicar pedir información una vez y tolerar que la respuesta no llegue de inmediato. La persona que se enfada, iracunda, debe practicar expresar el daño sin intimidar. La persona sumisa debe formular un desacuerdo pequeño y observar que el vínculo puede sobrevivir aún así. La persona perfeccionista entrega algo al 80% y puede comprobar que el mundo no se ha hundido, que no ha fracasado. En la persona evitativa puede entrar en una situación de forma gradual y permanecer el tiempo suficiente para que la ansiedad cambie. Quien puede tender a sobreproducir puede dejar una idea en notas sin convertirla ese día en proyecto y ver qué siente. Y quien se sobreestimula puede permitirse o debe permitirse una actividad lenta sin exigir que resulte fascinante desde el primer minuto, empezar a tolerar el aburrimiento que teme tan brutal. No se trata de hacer siempre lo contrario de forma teatral y literal. Se trata de introducir pequeñas pruebas nuevas en un sistema que solo ha estado trabajando con ese protector o con esas conclusiones antiguas. Y poco a poco ir actualizando el contexto, porque muchos protectores siguen reaccionando a un mundo que ya no existe. El cuerpo responde a una pareja actual como si fuera la persona que pudo haber traicionado en el pasado, a un jefe como si fuera un padre humillante, a una tarde libre como si detenerse implicase hundirse porque sí. Y hay gente que una crítica concreta le hace sentir como si estuviese siendo expulsado del grupo. Actualizar no significa negar el pasado, significa distinguir qué nos toca. Esto se parece, pero no es lo mismo. Y aquí la pregunta importante a nivel clínico sería ¿qué parte del peligro pertenece al presente y qué parte está siendo importada del pasado? Luego podremos medir el protector por el residuo, no solo por el alivio, porque una estrategia puede evaluarse con dos preguntas. ¿Qué me da ahora y qué me deja después? La ira puede dar fuerzas ahora, pero dejar soledad. El control da certeza y deja distancia. La sumisión puede dar una paz inmediata, pero deja resentimiento por lo no expresado. El consumo da anestesia
y deja caos. La hiperproductividad da valor, pero por otro lado deja agotamiento. Y las pantallas dan foco, pero nos dejan embotados. No se trata de prohibir todo lo que produce placer, control o activación. Se trata de mirar la cuenta completa, no solamente lo que nos dan en el momento, sino no solamente el beneficio, sino el coste que tiene después, las consecuencias realmente, porque una defensa deja de ser buena defensa cuando el precio de mantenerla se parece demasiado al daño que intentaba evitar. De ahí toda esta paradoja. Y cuando hablo de defensa hablo de protectores. ¿Y qué pasa? ¿Qué cambia cuando el protector ya deja de gobernar? No van a desaparecer los celos, ni la vergüenza, ni el miedo, ni los deseos de consumir o las necesidades de producir. Lo que cambia es la relación con esos estados. La persona empieza a notar, esto me está ocurriendo, en lugar de esto manda. Puede pedir seguridad sin controlar, poner un límite sin tener que atacar, descansar sin sentirse un inútil profundo y crear sin convertirlo en examen. También podemos permitirnos sentir dolor sin fabricar una segunda capa de daño para evitarlo. El objetivo no es una personalidad sin protectores, eso es una fantasía de perfección. El objetivo es un sistema con más opciones, que sean a largo plazo y medio plazo menos dañinas. Y la frase inicial de La Fontaine no tiene por qué leerse como un fatalismo. No dice que estemos condenados a encontrar siempre el mismo destino. Señala algo más incómodo, que el camino de huida puede participar en el propio desenlace. Y la buena noticia es que un camino puede cambiarse, no de golpe, no solo por entenderlo y no sin tocar parte del dolor que estaba siendo evitado, pero sí puede cambiarse. Y eso es muy importante y es esperanzador. Quizá la pregunta más útil no sea ¿por qué me pasa siempre lo mismo?, sino ¿qué hago para impedirlo? ¿Y de qué manera eso ayuda a que vuelva a ocurrir? Esa pregunta no busca culpables, nos da un margen de maniobra. El protector puede decir, haz esto para que no vuelva a pasar. Y la madurez al final consiste en responder, entiendo por qué lo propones, pero ya he visto a dónde conduce ese camino. No estamos obligados a odiar las partes que nos mantuvieron vivos, pero tampoco estamos obligados a seguir obedeciéndolas cuando su protección empieza a parecerse demasiado a una condena de la que no podemos escapar. Y si este episodio os ha llegado o os ha hecho ver las cosas que os pasan o que veis que pasan a vuestro alrededor de otra manera, habrá surtido efecto, porque no es solamente divulgación ni solamente psicoeducación. Se trata también de que podamos entendernos de una manera menos dura, más humana y más compasiva respecto a nosotros mismos, porque las cosas pueden cambiar. Esto que parece a veces que no tiene ninguna salida, sí que la tiene, pero tenemos que atravesar muchas veces un pequeño desierto, pero se atraviesa y se llega. Y si necesitáis apoyos, buscadlos. Y si necesitáis expresar el dolor que hay detrás de los protectores, buscad expresarlos con un amigo, una amiga, con la familia, con quien sea. Y si no lo encontráis, estamos los profesionales si lo necesitáis. Quería hacer este episodio porque esa frase de Jean de La Fontaine la suelo utilizar mucho, porque es que es algo que veo constantemente, tanto en consulta como fuera de ella. Y es que si nos fijamos son todo bucles y paradojas, porque vivimos muchas veces hipotecando el bienestar de ahora, la salida de ahora, sin darle muchas vueltas, pagando el resto de días en los que elegimos sin pensar y actuamos sin pensar. Pero de esto se puede salir, podemos cambiar realmente. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Recordad que tenéis el correo electrónico lamentesysuscicatrices@gmail.com para cualquier duda, sugerencia o propuesta de tema. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.